Saludos a todos los estudiantes, profesores, familiares que van a compartir con nosotros hoy esta actividad de química 11º grado preuniversitario. La clase de hoy que vamos a orientar se llama Predicción de reacciones químicas redox. Advierto que en el libro de texto, en el capítulo relacionado con la electroquímica, aparece este tema. Hay varios ejemplos desarrollados en el libro de texto. Yo sugiero que al final, en otro momento, después de esta clase, usted consulte esos ejemplos para que vean que lo pueden hacer, lo pueden comprender y después hacer los ejercicios que orientamos al final. ¿Okay? Bien, el tema de hoy es bastante interesante. Se trata de predecir reacciones químicas donde hay transferencia de electrones. Esta clase que vamos a analizar hoy tiene algo muy similar, para que lo entiendan, con la televisión, específicamente con el noticiero 8 de la noche, sobre todo, donde hay el parte meteorológico, que hacen una predicción de lo que puede suceder al día siguiente, o en la semana, o en unos días, sobre todo cuando hay tormenta, o se busca la lluvia, que la tenemos ahora con escasa, y hacen unos pronósticos que pueden o no fallar, pero son pronósticos en definitiva. Nosotros, ¿por qué se relaciona con nosotros? Pues vamos ahora sencillamente a decir cómo podemos averiguar, o sea, predecir si una reacción química puede ocurrir sin necesidad de hacer el experimento. ¿Okay? Y ese es el tema que vamos a abordar en este momento. Cuando una reacción ocurre en condiciones estándares, se refiere a que ocurre bajo las siguientes características: temperatura de 25 grados Celsius, presión de un bar, o sea, 100 kilopascal, y concentraciones de las disoluciones acuosas de 1 mol por litro. Bien, esas son las condiciones que vamos a analizar fundamentalmente hoy, bajo esas condiciones. Y todas las predicciones las vamos a hacer con esas condiciones. Aparte de que yo haga referencia a algunas otras, bien, que también pueden ser analizadas. Pero cuando usted cambia las condiciones estándar, eso tiene que hacer un ajuste a la fórmula que vamos a utilizar nosotros. Bien, y se complejiza la situación, pero se puede hacer. Pero el tema no lo abarca como tal en este momento. Es decir, no se estudia en el pre. Los que van a la universidad lo profundizarán. ¿Está claro? Entonces, clarito que vamos a referirnos a las condiciones estándares de una reacción química. Si una reacción puede ocurrir sin la acción de un agente externo de forma permanente, la reacción es espontánea. Es decir, si yo estoy haciendo una mezcla de dos sustancias químicas y se produce ahí un cambio químico, bien, una manifestación química de forma sin actuar ningún agente externo sobre mi mezcla, entonces yo puedo decir que ha ocurrido o está ocurriendo una reacción espontánea. Bien. Sin embargo, si estamos realizando una reacción química, y esta reacción química, cuando estamos mezclando los reactivos, trabajando con ellos, para que ocurra reacción química, ver el cambio químico, se necesita aplicar permanentemente un agente externo, digamos calor, digamos energía eléctrica, corriente eléctrica. Entonces esa reacción no espontánea, es decir, fue obligada para que ocurriera por la acción de un agente externo. Por lo tanto, si vamos a la bioquímica y a la geoquímica, todos los procesos naturales son espontáneos, si no fueran naturales. ¿Bien? Es decir, algunos procesos que no son naturales serían no espontáneos. ¿Está bien? Esas definiciones de espontaneidad no tienen que ver exactamente con algunos términos que usan otras asignaturas. Espontaneidad, repito, es un proceso que está ocurriendo sin la acción de ningún agente externo permanente. Porque miren, la combustión de la gasolina, que es una mezcla de sustancias químicas que frente al dioxino se combustiona, es un hidrocarburo y da dióxido de carbono y el agua si la combustión es completa. Si no, da una mezcla más compleja de productos. Bien, si esa reacción de combustión decimos que es una reacción espontánea. Sin embargo, yo tengo gasolina y tengo dioxino. ¿Y qué hace falta para que se produzca la combustión de la gasolina? Acercarle un punto de ignición, un fósforo, bien, una fosforera, una chispa eléctrica, y entonces empieza la combustión. Pero yo retiro mi fosforera y la reacción siguió ocurriendo sin ningún tipo de problema. Es decir, que esa agente externa que uso no es permanente. Tanto esa reacción es espontánea.
porque el agente externo yo lo utilicé para dar la energía necesaria para alcanzar el complejo activado, es decir, para alcanzar la energía para que se transformen los resonantes en productos. ¿Ya? Pero sin embargo, digamos que usted es ingeniero químico y bueno, ese ingeniero químico le tocó por X motivo preparar tiza y sustancias químicas para hacer yeso, etcétera, para las cuestiones de medicina, yesar miembros, etcétera, o hacer tizas. Y lo mandan a una zona donde hay carbonato de calcio, que es caliza, es una piedra blanca que abunda mucho en Cuba. Bien, y usted coge esa caliza, la preparan, y cogen el carbonato de calcio, que es en definitiva la sustancia que el mayor por ciento que está presente en la caliza, bien, que es un mineral. Ese carbonato de calcio lo someten a 800 grados Celsius. Y a esa temperatura está desprendiendo dióxido de carbono y óxido de calcio. Se descompone. Y ese óxido de calcio es el que se usa para hacer las tizas y otras mezclas para hacer yeso, que son sustancias que vienen después, como son sulfato de calcio, etcétera. O sea, para hacer como materia prima. Entonces, si no hay 800 grados Celsius o usted detiene el proceso para la temperatura, la minimiza, entonces se detiene el proceso. Ese proceso de descomposición del carbonato de calcio, en otras palabras, que es una sal ternaria, es un proceso no espontáneo. Necesita constantemente energía para que pueda ocurrir totalmente. Bien, asimismo está la descomposición del agua. El agua, si usted quiere descomponerla en dioxino y en dihidrógeno, pues tiene que someterla a energía, casi siempre energía eléctrica, bien, o temperatura sobre 300 grados Celsius. Y si la quiere rápida, 300 grados Celsius con platino como catalizador. Así que hay muchos procesos interesantes en la química que tienen que ver con la predicción de reacciones. Bien. Nosotros en esta predicción nos vamos a referir específicamente a las reacciones redox, ¿okay? Aunque hablé también de redox y no redox indistintamente. La vía más utilizada para analizar o predecir una reacción ocurre o no es mediante un cálculo que realizamos. Así que una expresión que ya conocen, vamos ahora a revisarla y a ver qué significa esa expresión. Hay otras vías que pueden ser analíticas, bien, que no las voy a utilizar ahora. Voy a usar la del cálculo, porque es la de mayor peso, la que más se explica, la que más solidez tiene en su explicación. Aunque hay otras variantes también que se pueden usar. La expresión que se usa para determinar si una reacción ocurre o no es la variación del potencial estándar del electrodo, ya estudiado por usted. Cuando yo tengo una reacción química, yo tengo una expresión que dice que la variación del potencial del electrodo estándar es igual a la diferencia que existe entre el potencial de la semiecuación, donde está la forma oxidada, menos el potencial de la semiecuación, donde está la forma reducida. Yo sé que eso es complejo, es la parte más difícil, digamos, del grado, entenderlo, pero eso va muy poco a poco y van a ver que no es difícil atender. Lo que hay que siempre prestarle la concentración que lleva. Bien. Esta expresión que está ahí en pantalla la pueden ver, la vamos ahora a analizar. ¿Qué cosa es FO, qué cosa es FR en detalle? La leyenda que puse aquí dice que la variación del potencial estándar, que significa delta E supra cero, ese supra cero es que es en condiciones estándar, que es la que estamos trabajando nosotros, es el resultado de de realizar la diferencia entre el potencial estándar de la semiecuación que contiene al agente oxidante. La forma oxidada es el agente oxidante, pero en esta ecuación se nota como FO, forma oxidada, que es el agente oxidante. Y el potencial estándar, FR, es el potencial estándar de la semiecuación que contiene el agente reductor implicado. Es decir, siempre que vamos a ver si puede ocurrir una reacción o no, una de las dos sustancias que nos dan es el agente reductor y el otro es el agente oxidante. Hay que identificarlo. Vamos a ver los pasos que vamos a seguir en los ejercicios. Primero, cuando sustituimos el valor de delta E supra cero, si el valor es positivo, podemos decir que el proceso es espontáneo. Es decir, el valor de la diferencia de potencial, cuando es positivo, nos confirma que el sistema puede ocurrir de forma espontánea. Asegurarlo sin necesidad de llegar a reafirmarlo con el experimento. Bien, ocurrirá. Si por el contrario, al sustituir el valor de la variación del potencial estándar, calcularlo,
da negativo, el proceso será no espontáneo. Puse una nota abajo. Delta G supra 0 igual a menos NF por delta E supra 0. Realmente, en la química, en la ciencia, en la física, el que da la espontaneidad para un proceso químico, que es un proceso isobárico, isotérmico, ustedes saben ya de física algo de eso, proceso isobárico, isotérmico, el que da la variación de espontáneo en un proceso es la variación de delta G, que es igual a menos NF por delta E. Delta E es lo que estamos calculando nosotros. F es la constante de Faraday y N es la cantidad de electrones que se captan en un proceso. Bien, el signo negativo es porque si N, que es electrones, cantidad de electrones, es positivo, Faraday es positivo, delta E es el que puede ser positivo o negativo. Si delta E es negativo, menos por menos da más. Delta G mayor que 0. Proceso endergónico, no espontáneo. Bien, si por lo contrario delta E es positiva, de positivo con negativo, pues da negativo. Delta G menor que 0, proceso espontáneo. Pero nosotros, al nivel que estamos, vamos nada más a basarnos en el valor de la diferencia de potencial, de delta E supra 0. ¿Está bien? Pero le digo que hay un poquito más. El que quiera puede profundizar. Bien, o sea, está encerrado un aparato más complejo, más exacto del que usamos nosotros. Aquí yo puse un grupo de ejercicios que lo vamos a copiar ahora. Ejercicios considerando condiciones estándares. Y lo vamos a resolver. Yo lo voy a ayudar un poco a resolver el ejercicio. Bien, lo voy a ayudar a que lo puedan resolver. Porque voy a dar algunas indicaciones para que se guíen después que lo copien. Bien, y usted lo va a poder hacer solo. Va a ver que sí. ¿Qué hay que hacer? Buscar en el libro la tabla de potenciales cuando yo le indique. ¿Okay? Y con esa tabla de potenciales y mi información, pues usted va a poder hacer solo el ejercicio. Recuerden que esta clase, el protagonista no es el profesor que está en la teleclase. El protagonista es el estudiante, usted. Bien. Dice, ejercicio número 1. ¿Reaccionará el sodio metálico con una disolución de ácido clorhídrico? 2. ¿Oxidará el dicloro al cobre? 3. ¿Reducirá el cobre a los iones plomo? Lo pueden copiar ahí, con calma, bien. Bueno, ahí tienen los ejercicios que yo creo que son sencillos de copiar, no son extensos, por lo tanto es rápido de mirarlo, lo pueden copiar con cierta facilidad, bien. Hay un cuarto ejercicio también, que dice, ¿se podrá guardar en un recipiente de aluminio una disolución de cloruro de hierro 2? O sea, hay varias formas de preguntar, fíjense. Reaccionará, reducirá, se oxidará, se podrá guardar en un recipiente. Las respuestas tienen que ver con las formas de preguntar. Eso es importante. Entonces hay que leer los enunciados, aunque sean sencillos, para usted responder con certeza.
¿Ya? Yo, antes de ustedes copen, yo les voy a decir un ejemplo. Vaya, no quiere decir que vayan a destruir o a echar a perder ninguna cosa. Si usted tiene un anillo, a lo mejor alguien tiene un anillo, o tiene algún reloj por ahí, la parte de una manilla de un reloj, o tiene un bolígrafo que dice que es de oro, otro que es de plata, no sé. Bueno, usted puede coger una disolución de ácido clorhídrico, de salfumán, si tienen en la casa, o si tienen carro en la casa, el ácido sulfúrico del motor de los carros, se repan un poquitico de papá y lo ponen en un recipiente ahí que no se ve, y le añade y echan el anillo ese ahí. A ver qué va a pasar con el anillo. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden reaccionar, otros no pueden reaccionar. Si es ácido clorhídrico, por ejemplo, no funciona igual que en el ácido sulfúrico. Son diferencias. Recuerden la propiedad química de los metales. Metal activo con ácidos, pues da la sal correspondiente y se libera de hidrógeno. Metal poco activo con ácido oxidante también reacciona. Yo tengo plata, por ejemplo, y lo hago y lo añado a la disolución de ácido sulfúrico que es que le echan al motor de los carros para la batería y va a haber reacción. Va a haber reacción, ¿sí? Se prenden gases incluso. Porque la plata, como ustedes ven, tiene un potencial de 0,80 volt. Es poco activo. Bien, sin embargo, si yo cojo, por ejemplo, ese metal, la plata, y lo introduzco en ácido clorhídrico, no pasa nada. Porque el ácido clorhídrico no tiene características oxidantes. Se comporta como un ácido frente a ese metal poco activo y no reacciona por lo tanto. Bien, hay cosas. Bueno, el que tenga oro, pues no le va a reaccionar ni con el sulfúrico, ni le va a reaccionar con el ácido clorhídrico. No le pasa nada. El oro, dice que no todo lo que brilla es el oro. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Bueno, pues el oro de verdad no debe reaccionar. O sea, la superficie que está cubierta no reacciona. Ya sea 18 quilates, de quilates de menor, de 24, no sé, la que usted tenga ahí. No va a reaccionar. La mezcla que disuelve al oro es una mezcla regia, que es una disolución de ácido nítrico con ácido clorhídrico, de 1:3, para que ocurra la reacción. ¿Sí? Si no, no ocurre la reacción. Se llama agua regia porque disuelve el rey de los metales. Pero bueno, esas reacciones pueden probar con una disolución. Usted coge un clavo de hierro y coge salfumán y introduzca adentro el clavo de hierro. ¿Reaccionará o no reaccionará? Pruébelo con un clavo de hierro. Estamos lavando la mano constantemente con hipoclorito. El exceso es peligroso, es a una proporción que está establecida. Porque si no, ocurre un proceso de oxidación entre el clorhídrico y la piel. Bien, y los tejidos de la piel. ¿Y qué pasará si yo cojo hierro y lo introduzco en una disolución de hipoclorito? Averiguo a ver qué va a pasar. Si pasa algo o no pasa algo, pueden buscar explicaciones, pueden hacerlo y comprobar. Pero lo que vamos a hacer aquí ahora es predecir. Antes de pasar a la respuesta, voy a hacer unas cuestiones que tienen que prestar atención. Empecé por ahí, preste atención, pues le daré algunas orientaciones importantes. Primero, antes de ver las que están ahí, yo supongo que usted está concentrado, estoy diciendo yo. Concentrado que no puede tener el móvil al lado, ni dando el teléfono, ni nadie puede estarle molestando, si hay un televisor al lado, bajito, ¿entiendes? Solo un ventilador o un abanico, bien, un poquito de agua fría, y lo demás es conmigo. ¿Está claro? Bien. Lo número 1, busca en el libro la tabla de potenciales estándar del electrodo. Debe estar en las páginas 156 y 157 porque es grande. Es la tabla 4,1. Búsquenla ahí en el libro. Bien, buscan por la tabla. Está tanto en el capítulo 4, todo lo que tiene el 4 delante es el capítulo 4. Tabla 4,1, es grande, enorme, ahí están todos. Ya ustedes han trabajado con ella. Bien, ustedes han trabajado con ella, algunos en las escuelas y otros aquí a través de teleclases. Otra cosa importante. Ahora, en el enunciado de su ejercicio, identifica al agente oxidante. Usted coge el primer ejercicio y busca quién será la especie que actuará como agente oxidante, es decir, la forma oxidada, y quién actuará como agente reductor, para poder sustituir la fórmula. Si tú no lees el enunciado, no lo interpretas, no extraes información, no puedes llegar a la respuesta. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer eso. Después que usted hizo eso, ya tiene identificado quién es el agente oxidante, quién es el reductor, para ver quién va adelante, quién va detrás en la sustitución. En la tabla busca el valor del potencial en la semiecuación donde está la especie oxidante. Fíjense que la especie no tiene un potencial. El potencial es de la semiecuación, del proceso de captar electrones. ¿Okay? Y ese valor, sin cambiarle el signo, es el que vamos a sustituir en la expresión que di al principio. Tanto voy a leer de nuevo. En la tabla busca el valor del potencial en la semiecuación donde está la especie oxidante. Pueden copiarse como una nota importante. Resume, aclara. Ese sería el potencial estándar de la forma oxidada, que lo sustituyes en la expresión dada anteriormente. Luego realiza la misma operación para el reductor.
Ella es simple una operación matemática algebraica. ¿Sí? Luego de obtener el valor de la variación del potencial, puedes responder la pregunta. Ya sabes si es positivo o negativo. Y ya sabemos qué hacer cómo responder cuando el valor de potencial, la variación del potencial estándar, es positivo, la reacción es espontánea. Sí reaccionará, listen, escuchen, sí oxidará, sí reducirá la especie que están haciendo como referencia. Y no se puede guardar en un recipiente, en el recipiente que están hablando, en el caso de la número 4. Porque si reacciona con el recipiente, no se puede guardar porque destruye el recipiente. Hay un detalle de esto, que yo estoy seguro, a lo mejor está su abuelita, su mamá o algún familiar oyéndolo también, y seguro que han preparado en esta época quizá algo de naranja o de limón, en la casa hacer una limonada, hacer un jugo de naranja, de toronja, que es ácida, y lo han preparado en la casa para la familia completa o para los que están allí presentes, y bueno, cogen un jarro de aluminio, añaden agua, añaden azúcar, echan añaden el jugo, lo agitan, lo ponen a enfriar. Pero cuando termina, si ustedes se pueden percatar, después que laven el jarro, cojan el jarro y miren el jarro por dentro. Lo van a ver gris brillante, el metal puro. O sea que el aluminio es un metal que es muy activo, es bastante activo para el caso de la corrosión y forma una capita ligera que es opaca. Bien, el que tenga una ventana de aluminio va a ver que no brilla si usted no le da una lija, no lo trabaja bien, sino ya es un poquito opaco, porque crea una superficie de óxido de aluminio que lo recubre de la continua oxidación. A diferencia del hierro, cuando se oxida, es porosa la superficie del óxido y sigue penetrando el dioxino con el agua, que es la mezcla que da lugar a la oxidación en el medio ambiente. Sin embargo, en el aluminio es diferente. Van a ver que sí ha reaccionado el jarro de aluminio que ustedes usaron, se tomaron la limonada. Tomaron limonada más 1% de iones de aluminio más 3, que puede ser tóxico al organismo en exceso. No se asuste, lo que no hay que hacerlo más. Bien, hay que preparar el refresco en un recipiente de plástico o un recipiente de vidrio preferentemente. ¿De acuerdo? Son cosas que suceden y que se aprenden con la práctica. ¿Bien? Por eso la cuarta propuesta que tengo que tienen que analizar, luego de obtener el valor de la variación del potencial, puede responder la pregunta, como decía ahorita. Y entonces, aquí tenemos ya las respuestas. El sodio es el agente reductor y los iones H+, el agente oxidante. Y el valor de potencial, de la variación del potencial, es 2,71 volt. Positivo. Bien, sí ocurre. La reacción es espontánea, concluyendo, por lo tanto el sodio reaccionará con la disolución de ácido clorhídrico y ahí puse la ecuación conocida por ustedes. Respuestas a las demás preguntas. La número 2, el dicloro oxidará el cobre. La número 3, el cobre no reducirá a los iones plomo 2+. La número 4, no se podrá guardar porque reaccionarán. Ya ustedes han hecho uso de eso. Están en el libro de textos explicados también. Bien. Si una reacción ocurre, tú no lo puedes guardar en ese caso. Ejercicio de estudio independiente. Libro de texto. Miren, aquí puse estudiar. Estudiar los ejemplos de la 1 al 4 de las páginas 162 a 165. Ejercicios del libro de texto 4,15 al 4,18 de la página 188. Y bueno, esta predicción llama a que usted lo tienta, ¿verdad? Aunque yo sé que es para predecir sin hacer el experimento, pero muchos tienen deseo de hacer algún experimentico
para poderlo hacer. Siempre con cuidado, bien, y que no vaya a causar ningún tipo de situación negativa. Tienen para consultar el libro de texto y, como siempre digo, Cuba Educa esperando por ustedes. Bien, consúltenlo. Está a tiempo completo a su disposición, así como el repasador virtual. Consejo, como siempre, mantener siempre la higiene necesaria, no salir lo menos posible, solo a situaciones determinadas, bien, porque encontraremos quizás algún oxidante o algún reductor para destruir el virus. ¿Qué ustedes creen? Ahí están los científicos expuestos para eso. Deben decirle que en el cuerpo humano el 90% de las reacciones químicas son de oxidación-reducción. Y a veces hay procesos que no pueden ocurrir por sí solos. Es interesante para que va a estudiar bioquímica y medicina. A veces una sustancia química está aquí y es un proceso natural, pero para que ocurra viene otra sustancia y la apoya. Se llaman reacciones acopladas. Eso es el campo de la bioquímica. Y cuando se acoplan y la suma de todo da un proceso espontáneo. Pero hay dos reacciones o tres o más. A veces un ciclo presente en un sistema, que son los ciclos metabólicos. ¿Bien? ¿Ok? Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos entonces en la próxima actividad.